Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega en este canal. En esta ocasión vamos a seguir hablando sobre el ecosistema de Ionic. En los dos videos anteriores, en la parte uno y parte 2, hablamos de Ionic Framework, de Stencil, el compilador de Web Components, y en esta ocasión es la oportunidad de Capacitor. Bien, así que suscríbete al canal, subo videos acerca de desarrollo web con Angular, con Ionic, optimización de imágenes, etc. Así que suscríbete allí. Entonces estábamos en estos videos hablando sobre el ecosistema, ¿no? Hemos hablado, hemos hablado acerca de Ionic Framework, sobre Stencil. Ahora, una de las partes importantes dentro de este ecosistema es Capacitor, que es como uno de los chicos nuevos, igual que Stencil, aportando a todo este ecosistema. Y vamos a ver un poco cómo funciona. Bien. Recordemos que otra vez Ionic es una empresa, una compañía que vende, pues hay varias formas de monetización. Vamos a hablar un poco de cómo Ionic pues está haciendo dinero en este momento, aún así brindando tantas herramientas open source. Pero Ionic es toda una compañía, la cual es creadora de Ionic Framework, Stencil y en este momento hablar de Capacitor. Bien. Básicamente Capacitor, como ellos lo describen en su website, es el sucesor espiritual de proyectos como Apache Córdoba o PhoneGap y es altamente inspirado en cómo funciona por detrás o la conexión nativa, cómo funciona en frameworks como React Native o TurboLinks. Bien, vamos a ver qué significa pues, estas palabras un poco. Básicamente, Capacitor se vuelve como esta capa en la que nosotros nos vamos a conectar con los recursos nativos del dispositivo. Bien, entonces si queremos acceder a la cámara, al acelerómetro, queremos acceder a los contactos del teléfono, a cualquier API que nos ofrezca el teléfono a nivel de hardware, podemos, o así como lo haríamos en una aplicación nativa, que podemos acceder como a todos esos recursos, también lo podemos hacer desde una aplicación híbrida, como se le conoce, utilizando este layer o esta capa, que en este caso va a ser Capacitor. Él nos va a poder permitir acceder a recursos nativos del teléfono, aún así ejecutando nuestra aplicación en un WebView. Y pues ese WebView tiene tecnologías bases como HTML, CSS y JavaScript. Esto ya lo habíamos escuchado antes, ya viene, esta idea de por sí ya viene de lo que nosotros conocemos como PhoneGap o Córdoba, los cuales impulsaron este tipo de desarrollo que oficialmente se conoce como aplicaciones híbridas. Esta arquitectura de una aplicación híbrida o de una aplicación hecha en Córdoba funciona de esta manera. Es decir, nosotros tenemos nuestra aplicación de Córdoba que normalmente corre en un WebView, que es acá está. Sí, básicamente es un browser optimizado para correr nuestra aplicación que lo lanza la aplicación como tal y ahí es donde se renderiza toda nuestra aplicación. Ahí están todos nuestros archivos HTML, JS y CSS. Todos los results o assets que nosotros tengamos, ¿bien? Y tenemos acá abajo el sistema operativo, ¿bien? Entonces, gracias a este layer, nosotros podemos encerrar básicamente toda nuestra aplicación en un WebView optimizado, así que toda nuestra UI va a correr en un WebView, no va a correr al estilo React Native, al estilo NativeScript que lo corre en un hilo directamente pues del sistema operativo, sino que al final todo el render, toda la interfaz gráfica va a estar en un WebView y la conexión hacia dispositivos o recursos nativos, por ejemplo acceder al acelerómetro, al storage, a los contactos, a la geolocalización, al estado de red del teléfono, lo hacemos en aplicaciones de Córdoba, lo hacemos con plugins, que estos plugins son como el puente entre nuestra aplicación o nuestra web app, nuestros archivos JS, hasta pues resolver un recurso nativo. Bien. Ahora, esta es la arquitectura planteada por Córdoba desde hace mucho tiempo y casi que existen varios frameworks de UI como Ionic Framework, como OnceU o literalmente digamos que tú no quieres utilizar Ionic Framework, pero si quieres coger tu archivos HTML, JS y CSS y volverlos a una aplicación nativa. Normalmente pues empaquetas esto con Córdoba, lo cual lo va a poner a correr en un WebView. Bien, esta es la arquitectura planteada desde hace mucho tiempo, pero Ionic piensa que esto se puede hacer de una mejor manera. Esencialmente es la misma arquitectura,
pero el contexto en el que nace Capacitor, que es la opción creada por Ionic, es diferente en el aspecto en que creció en un momento diferente de la historia. Por ejemplo, PhoneGap creció literalmente hace bastante tiempo, si no estoy mal, tipo 2007, donde pues los recursos del celular no eran los suficientes, pues no tenían muchos recursos de RAM, el dispositivo no es que tuviera mucha memoria. Aún así, pues ya existía un proyecto que portara híbridamente pues estas aplicaciones de HTML hacia aplicaciones nativas. Bien, ¿cuál es el contexto como tal de PhoneGap y Córdoba? Al final, pues PhoneGap fue comprado por Adobe y después se abrió de una manera open source llamado Córdoba, ¿no? ¿Cuál es la diferencia sustancial? Es que creció en un momento diferente y las herramientas eran diferentes. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que Córdoba nació en un ambiente donde no existía Swift, donde no existía Kotlin, donde no existía TypeScript, donde las herramientas o los IDEs como Android Studio o Xcode no estaban tan desarrollados y potentes. Y los plugins en este momento siguen teniendo código no de ese momento, pero sí código que no está alineado como con las formas actuales de manejar los recursos nativos. Por ejemplo, la mayoría de plugins o del core de Córdoba está hecho en C o en Object-C. Y las APIs con lo que nos conectamos pues no utiliza lo último novedoso de JavaScript, como pues utilizar TypeScript, utilizar asincronismo con async await, y muchas cosas que ya tiene el entorno de JavaScript en este momento. Entonces Córdoba se queda en eso y es también un poco difícil que Córdoba pueda actualizarlo. Literalmente los chicos de Ionic dijeron, bueno, o creamos un nuevo proyecto que haga las cosas como con las tecnologías actuales y el estado actual, o pues mejoramos Córdoba, ya que es un proyecto open source, ¿no? De por sí Ionic tiene muchos digamos que está muy involucrado en varios plugins y en varias mejoras sustanciales al equipo de Córdoba. Ellos mismos han creado varios plugins que han sido bastante importantes en el ecosistema para Córdoba. Entonces habían dos caminos. Una es seguimos mejorando Córdoba o creamos algo que sustancialmente en verdad cambie las cosas. ¿Por qué no se puede mejorar Córdoba? No es porque no se quiera, sino por tener retrocompatibilidad, ¿no? Ya hay muchas aplicaciones en este momento que pues tienen esa arquitectura, tienen ese tipo de ecosistema, y cambiar todo a este tipo de cosas pues va a romper muchas cosas, así que no sería como retrocompatible hacer ese cambio. Entonces los chicos de Ionic decidieron mejor crear como este nuevo ecosistema, esta nueva forma como de, con las tecnologías actuales, correr esta misma técnica de aplicaciones híbridas, ¿vale? Porque al final es la misma técnica, es decir, nuestra UI sigue corriendo en un WebView y vamos a utilizar, en vez de Córdoba, ahora vamos a utilizar a Capacitor como puente para poder obtener todos los recursos del celular. Solo que ese puente está mucho mejor optimizado en cuanto a rendimiento, en cuanto a utilizar las tecnologías actuales, tanto desde JavaScript, tanto desde lo nativo. Y segundo, algo que tiene Capacitor es que ya viene para, literalmente él descarta. Córdoba se supone que creció en un ambiente donde aún se estaba definiendo cuál iba a ser el sistema operativo que iba a ganar en el mercado móvil. Entonces literalmente Córdoba puede dar soportaba BlackBerry, soportaba Windows Phone, soportaba Android, soportaba iOS, soportaba Symbian, soportaba Fire4OS, básicamente pues cualquier sistema operativo. Bien, para poder Capacitor hacer una mejora sustancial, él simplemente se enfoca en mobile, solo se enfoca en dos plataformas, iOS y Android. Y el código que utiliza para conectarse a los recursos nativos, pues ya es muy, digamos que bastante especializado o bastante optimizado para que funcione bien con los lenguajes actuales. En el caso de iOS pues utiliza Swift, en el caso de Android creo que sigue utilizando Java o Kotlin, pero pues digamos que pueden mejorar este core y utiliza también las últimas novedades pues de Android para poder encerrar estas aplicaciones óptimamente en un WebView, pero no soporta los demás sistemas operativos, simplemente Android y iOS. ¿Sí? En mobile solo soporta Android y iOS. Córdoba sí soporta mucha más gama,
pero pues no está, el rendimiento no es tan alto como el de Capacitor. Y además, pues casi que nosotros solo desarrollamos aplicaciones para Android y iOS, ¿bien? Lo otro que tiene Capacitor es que aparte de solo soportar Android y iOS, tiene un soporte especial para aplicaciones web progresivas y para Electron, ¿bien? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente cuando nosotros hacemos una aplicación en Córdoba, la hacemos para Android y iOS, pero si queremos utilizar la misma base de código para también utilizarlo para la web, pues nos toca empezar a hacer como algunos if, ¿sí? De saber si la aplicación está corriendo en Córdoba o no, y entonces empezar a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, un ejemplo súper sencillo es el acceso a la cámara, ¿sí? Si yo programo mi aplicación, bien, es más, les voy a mostrar el plugin de la cámara. Ahorita vamos a ver la documentación, pero si yo les muestro el plugin de la cámara, él me dice que tengo que importar a Capacitor Core, importar el plugin de la cámara y pues obtenerlo, ¿no? Es normalmente también lo que hacíamos con Córdoba. Sin embargo, en Córdoba solo funcionaba para pues, sistemas operativos móviles. En Capacitor funciona para iOS, Android y automáticamente va a funcionar para una aplicación web progresiva o también funcionaría para Electron. Bien, entonces casi que con Capacitor tenemos soporte para iOS, Android, web apps, aplicaciones web progresivas y Electron. Bien, no nos toca hacer un if para poder ver cómo se saca la cámara ya en una aplicación web, cómo se saca la cámara en una aplicación Electron, cómo se saca la cámara en una aplicación web progresiva, que es lo mismo que la web, y cómo se sacaría la cámara en Android y en iOS. El casi que soporta que solo con esta misma base de código, pues no importa en dónde estemos corriendo la aplicación, él va a lanzar la cámara para, no sé, capturar alguna fotografía o algo de este tipo, ¿bien? Entonces, solo con esta base de código podemos tener nuestra aplicación cross-platform. Cross-platform en el sentido de iOS, Android, PWA, Electron, ¿bien? El cross-platform de Córdoba es en cuanto a dispositivos móviles, pero pues no soporta hacia la web, ¿vale? Entonces, otra de las cosas que tiene Capacitor es que se alía de básicamente los editores o las herramientas nativas que hay por defecto. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Normalmente en Córdoba nosotros tenemos un archivo que es el archivo config.xml, que es una abstracción hacia las configuraciones de iOS o de Android. Bien, como la configuración de si el splash screen se muestra o no, si se puede hacer de forma horizontal o no la aplicación y algunas configuraciones como llaves y demás. Bien, estas están ahí, pero Córdoba básicamente las reúne en un archivo llamado config.xml y luego cuando uno las compila pues como que las transforma al Android Manifest en el caso de Android. En el caso de Xcode creo que es el info como tal, donde pues yo sentencio todas mis llaves y donde sentencio como todas mis configuraciones, ¿vale? Sin embargo, esto cambia en Capacitor porque él se alía mucho literalmente de los IDEs, muy parecido a como por ejemplo lo haríamos con React Native o como con Flutter, donde nosotros utilizamos las herramientas ya del ecosistema de aplicaciones nativas para generar nuestras construcciones, enviar a tiendas y también para resolver dependencias. Bien, entonces antes como que Córdoba tiene toda esta abstracción, Capacitor literalmente genera un proyecto para Android, genera un proyecto para Xcode. Y vamos a utilizar estas herramientas directamente para trabajar en ellas, hacer los trabajos de compilación, de dependencias y demás. Esto tiene una ventaja y es que si nosotros llegamos a tener un problema o digamos que la razón sustancial por la que Capacitor lo cambia de esta manera es que esa abstracción puede dolerle mucho a los desarrolladores. ¿Bien? Si tienen un problema con Android, si tienen un problema con Xcode y lo buscan en Stack Overflow o lo que sea, normalmente les va a salir documentación de forma nativa, ¿no? Como ve Android Studio, haz esto, arreglarlo de esta manera. En Córdoba no teníamos esa manera porque teníamos esa abstracción, ¿bien? Entonces no teníamos como ese poder de configurar esa aplicación o moldearla o resolver un problema de cierta manera, como lo haría pues un desarrollador nativo. Aquí en Capacitor él desarrolla
un core o un proyecto literalmente para Android y para Xcode, y literalmente para poder solucionar un problema o lo que sea, pues abrimos Xcode y pues ya empezamos allí a trabajar, ¿vale? Sobre todo la labor de compilar, construir, ¿listo? Luego en algunos videos más avanzados en el canal, pues vamos a hacer ya trabajo con Capacitor, ¿vale? Entonces casi que nosotros tendríamos este tipo de ecosistema actualmente con Ionic, es decir, o que la empresa Ionic nos da. Básicamente nosotros podemos desarrollar nuestra aplicación en cualquier framework, hasta en JavaScript nativo, a punta de Web Components con Stencil, en Vue, en React, en Angular, lo que sea. Toda esa lógica, digamos, o esa arquitectura de cómo nosotros vamos a controlar nuestra aplicación es decisión de nosotros. Ahora, si nosotros queremos que tenga una UI poderosa y que funcione muy bien para iOS, para móvil y para web, posiblemente una buena opción sea utilizar Ionic Framework, ¿no? Que es como esta UI Toolkit. Pero si no estamos obligados a hacerlo. Simplemente podemos hasta utilizar Bootstrap y luego compilar eso como una aplicación. No es la mejor manera, porque Bootstrap no está pensado muy bien para móviles. Sí es responsive, pero no es que esté orientado a una UI o una User Experience para móvil, ¿no? Ionic Framework sí. Y pues pueden literalmente utilizar cualquier cosa en el mercado para hacer su UI, o literalmente no utilizar ningún framework de UI y simplemente ustedes mismos hacer los estilos. Pero casi que esta pieza es intercambiable. El Ionic Framework, que es nuestro framework de UI. Bien, ahora quieren compilar esto como una aplicación nativa, pues tienen dos opciones: seguirlo haciendo con Apache Cordova o seguirlo haciendo o hacerlo ahora con Capacitor. Bien, entonces en este caso tenemos las dos opciones. Una vez ustedes elijan, o tú elijas esas dos opciones, casi que tienes una aplicación que puedes portar para iOS, para Android, para aplicación web progresiva y para desktop, en el caso de hacerlo con Capacitor. Si lo haces con Cordova, pues en teoría soportas un poco más de sistemas operativos, no muy usados, pero digamos que se soporta, y ya el trabajo de que funcione en Electron o PWA te toca un poquito más a ti trabajarlo. Bien, vamos a ver un poquito esta misma arquitectura ya en capas. Entonces casi tenemos nuestra arquitectura donde tenemos nuestra aplicación hecha en lo que sea, JavaScript, Angular, Vue, React. Luego podríamos tener nuestro Ionic Framework, que es nuestro framework de UI. Si queremos exportarlo como una aplicación cross-platform, pues podríamos tener Capacitor, y luego con eso podríamos distribuir a Android, iOS, Electron, etc. Bien, miremos un poco la página de Capacitor. Literalmente ellos lo describen como el bridge, como el puente nativo para aplicaciones web. Bien, acá literalmente estamos los iconos de lo que soporta, que es Android, iOS, Electron y PWA. Y si vemos la documentación, pues es bastante sencilla, donde nos dicen cómo hacer las configuraciones y demás. Sobre todo lo importante es que ellos ya no tienen el concepto de plugins, es decir, en Cordova nosotros normalmente instalamos un plugin para la cámara, instalamos un plugin para el file system, para la geolocalización. Por cada cosita instalamos un plugin. Bien, en este caso Capacitor ya nos ofrece un SDK con las herramientas o con las APIs más usadas como tal. Bien, que es toda esta lista que está acá. Es decir, no me toca instalar como un plugin para cada una de estas cosas, sino ya vienen dentro del core. Entonces, una de las cosas que soluciona esto es que, por ejemplo, en aplicaciones como Cordova, nosotros tenemos que saber si Cordova o los plugins de Cordova ya cargaron. Bien, entonces nos toca siempre hacer como cuando arranque la aplicación, tener un escuchador de si Cordova ya terminó de cargar Cordova y sus plugins. Esto literalmente hace que pues haya un delay pequeño en aplicaciones de tipo Cordova, porque nos toca esperar el arranque de la aplicación. Bueno, esperar el arranque nativo de la aplicación, esperar el arranque pues de la aplicación como tal, si está en Angular, en React, pues igual también toma su tiempo, y luego esperar el arranque de Cordova y los plugins. Bien, en este caso, como ya viene todo más integrado, simplemente como que cuando arranca la aplicación de forma nativa, ya de por sí ya arranca también el WebView con nuestra aplicación en lo que esté, en Angular, en React, en Vue, y ya tiene soporte para todo. O sea, literalmente significa que si ya
arrancó la aplicación, ya podemos empezarla a utilizar sin tener que esperar un poco de más. Bien, entonces eliminamos como este tiempo ellos lo llaman el device.ready. Ustedes pueden ir al blog de Yannick. Yo hice por sí un video de cuando lanzaron la versión estable, Capacitor 1. En este momento tenemos la versión 2 de Capacitor. No es que haya rompido algo o haya roto pues alguna API, sino que simplemente tiene nuevas características, soportando cada vez más cosas allí. Hay bastante documentación al respecto, pero si vemos el blog cuando lanzaron en mayo del 2019, Capacitor nos mencionaba un poco pues todo esto que les estoy mencionando. Como les digo, la característica no más device.ready, que es esperar a que todos los plugins hayan cargado. En este caso simplemente ya vienen cargados por defecto, así que nos ahorramos ese delay como tal. Y si queremos acceder a la cámara, a la geolocalización, por ejemplo, digamos que queremos acceder al file system, entonces simplemente importamos el core, ¿okay? Capacitor core como tal, y empezamos a utilizarlo. Algo muy similar como cuando nosotros pues desarrollamos nativamente para Android o iOS. Casi que ya no tenemos que instalar nada, ¿no? Esto ya viene como dentro de pues, del sistema operativo, dentro del hardware, simplemente lo utilizamos, entonces no tenemos que instalar plugins. Ahora, si en verdad necesitamos alguna conexión extra, como algún SDK en particular que nosotros queramos pues trabajar con él, ahí sí nos toca instalar el plugin que lo haga como tal. Acá de por sí están los plugins que en este momento podemos instalar o que ya están soportados para Capacitor, como por ejemplo trabajar con el SDK de Facebook para hacer un login con Facebook, trabajar con el SDK de Firebird, trabajar con el SDK de Google para hacer un sign-in. ¿Sí? En este tipo de cosas, pues como ya se sale dentro de esta abstracción, pues así nos toca instalar un plugin, digamos que al estilo Capacitor, ¿bien? Sin embargo, igual no vamos a tener la demora. Cada vez que ya arranquemos la aplicación, igual ya ese plugin va a estar cargado e integrado, ¿listo? Otra de los beneficios que tiene es que igual Ionic entiende que pues hay muchas aplicaciones híbridas en Córdoba, entonces él tiene soporte para plugins en Córdoba. ¿Qué quiere decir? Que si mi aplicación es una aplicación en Capacitor, pero algún plugin no está hecho o quiero utilizar alguno de los plugins de Córdoba, que hay un montón de plugins de Córdoba, como por ejemplo el Batch plugin, hay uno por ejemplo que todavía no está listo para Capacitor, que son los pagos. Hay uno que se llama el Purchase 2, donde pues uno gestiona pagos desde Android y desde iOS, y pues si yo lo busco acá no está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces yo ya me freno y no puedo desarrollar en Capacitor. No, yo puedo coger el plugin de Córdoba, que ya funciona para Córdoba, instalarlo en mi aplicación de Capacitor y va a seguir funcionando. Sigue funcionando sin problema, precisamente porque al final pues funciona de la misma manera y pues son puentes hacia el dispositivo híbrido. Entonces casi que le instala un puente que va a correr en Capacitor, pero pues al final el código que integra ese SDK pues es el plugin de Córdoba. Entonces ahí se vuelve algo bastante interesante, porque yo puedo inicializar mi aplicación en Capacitor y si no encuentro algo dentro de la comunidad de Capacitor puedo seguir utilizando plugins de Córdoba. Bien, acá van a encontrar plugins formas de migrar de Capacitor a Córdoba, es decir, si yo creo mi aplicación en Capacitor, puedo utilizar plugins de Córdoba, pero si mi aplicación está en Córdoba, no puedo utilizar plugins de Capacitor, porque pues tiene una arquitectura de recursos diferente. Lo que se hace Capacitor es ser inclusivo con los plugins de Córdoba, ¿vale? Eso para que lo tengamos en cuenta. Para terminar, y antes de hacer más largo el video, Capacitor, pues esta es una muy buena herramienta, porque los chicos de Ionic literalmente querían tener un mayor control como en esta parte nativa para ofrecer pues mejores servicios, compilación en la nube, etcétera, etcétera. Y eso es un poco de lo que ya vamos a hablar en el siguiente video como parte del ecosistema, que es AppFlow. Así que nos vemos en el siguiente video.